tiempo de la segunda nota. Habíamos hablado hace un ratito con Sebastián Martelli. Vamos a hablar con el padre de la criatura, con el que dirija todo este nuevo proyecto, todo este nuevo paso de Temperley por la Primera Nacional. Es un gusto para nosotros, es la primera vez que sale en Identidad Gasolera. Fernando Ruiz hablamos. ¿Cómo va? Buenas tardes, te saluda Iñaki y toda la banda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto, insisto, y gracias por este ratito con nosotros. Sé que andabas ahí haciendo cosas, pero nada, nobleza obliga y de entrada toda la suerte para lo que viene. Sí, estamos ahí, la verdad que bastantes medios en Temperley y eso sorprendió porque realmente hay muchos y bueno, uno tratando de atender a todos, obviamente ir buscando un poquito los horarios para poder cumplir, pero nada, es un gusto también mío poder charlar con ustedes. Fernando, hombre del ascenso si los hay, que tenés mucho andar en esta historia y conocés demasiado. ¿Cómo fue llegar a Temperley? ¿Cómo fue esta oportunidad, esta posibilidad, mejor dicho? ¿Y cómo fueron los primeros días, más allá de tanta nota y conferencia? Tuviste la suerte rápidamente de ver a los jugadores, ¿no? Bueno, el contacto ya anteriormente, otros años, había habido un contacto que bueno, no se había podido llevar a cabo porque quizás no combinaban los tiempos, sobre todo míos, porque por ahí en el momento en los cuales yo estaba trabajando. Y nada, había un conocimiento obviamente sobre lo que era mi trabajo, más allá de lo que se veía en cada uno de los equipos que dirigí, obviamente estaban empapados en cuanto a mis formas y bueno, nada, a partir de que la dirigencia generó los votos que necesitaba en una cuestión de elecciones, rápidamente se contactaron, charlamos un poquito del proyecto, que es algo que obviamente está muy bien y bueno, después se dio y hoy gracias a Dios estamos trabajando, ya una semanita de trabajo, tratando de ir conformando y analizando a la vez lo que ha quedado del plantel para ver cómo seguir reforzándolo y armar lo que nosotros pretendemos. Es difícil, ¿no?, armar un proyecto en este momento de pandemia, de todo lo que significa el contexto. Yo siempre hago hincapié en eso. Menos complicado que el año pasado, quizás, pero no deja de tener muchos cabos que atar, ¿no? Sí, es complicado por un montón de situaciones. El contexto, como bien decís vos, obviamente más allá del momento de pandemia, es el momento económico del país, es el momento social en el que vive el país. Hoy quizás en general la mayoría de los jugadores están con la vista puesta en tener una chance, una posibilidad de trabajar en el exterior, porque obviamente es mucho más redituable, entonces eso hace mucho más difícil todo. Y bueno, nada, aquí en Temperley me encontré con un club ordenado, con una dirigencia que quiere seguir haciendo las cosas en orden, que obviamente prioriza el no comprometer al club en nada en lo cual no puedan cumplir, y bueno, en ese desafío estamos tratando de armar o iniciar este proyecto que quieren llevar a cabo ellos, que es un proyecto integral entre los que se pueda tener un equipo competitivo, que pueda pelear cada partido y a su vez con el tiempo ir plasmando en primera división juveniles del club. Así que nada, estamos en ese inicio, en ese proceso en el cual se empiezan a ver realmente cuáles son las situaciones que se tienen que manejar a futuro y bueno, estamos trabajando para, en primer medida, conformar un plantel dentro de lo que tenemos que analizar los juveniles que hoy están en el club y a partir de eso ir pidiendo esas posiciones que son prácticamente todas las del equipo para ir armando el mismo. Una de las cosas que suceden en esta situación a nivel mundial es el mercado de pases, escueto, muy puntilloso en cuanto a lo que uno quiere. De repente encontrar un plantel quizás con varias bajas cuando vos te tocó arrancar, ¿es complicado o es algo que ya el técnico que hoy arranca lo sabe? No, complicado no es, quizás lo complicado es lo que hablábamos anteriormente, lo económico, la postura quizás de jugadores que piden tiempo para buscar alguna que otra alternativa en el exterior.
No, el tiempo es quizás lo que muchas veces más se apremia en todo esto. Cuando se quieren hacer las cosas bien, obviamente no es fácil hacerlo de un día para el otro, porque hay que buscar características que tengan que ver con la idiosincrasia que uno quiere generar como equipo. Entonces, desde ese lugar es mucho más puntilloso, es casi pieza por pieza, y bueno, nada, hemos traído hasta el momento 3 refuerzos, han renovado algunos jugadores que no los tenían, como Fede Crivelli, Papaleo, sí, Bandulciel, jugadores que por ahí se les terminaba el vínculo y hemos podido conseguir que se queden. Se han sumado 3 chicos, estamos en carpeta en lo inmediato de sumar algunas alternativas más que ya se están negociando y ya se hablaron, y bueno, está todo dado como para que en el corto plazo empiecen a aparecer acá en Temperley, y así de a poquito vamos conformando el equipo que nos va a permitir después, con lo que tenemos en el club, ver quiénes son los que están en condiciones de ir generando esa competitividad que necesitamos en el día a día. Estamos hablando con Fernando Ruiz, entrenador del Club Atlético Temperley. Fernando, el no saber cómo será el torneo, en esto de repente de encontrarse con 35 equipos y que te hablen de una zona de 18 y otra de 17, es feo, ¿no? Para el que está trabajando y para el que intenta generar un objetivo, ¿o ya es una cosa de todos los días en la Argentina? Y lamentablemente sucede a menudo en todos los ámbitos este tipo de situaciones. No me gusta el formato de 2 zonas en cuanto a que va a haber una disparidad de partidos jugados de una a la otra. Creo que con el tiempo, tengo entendido que se va a jugar de marzo a diciembre, tranquilamente se podría haber jugado un torneo largo, pero bueno, nada. Está dispuesto sin confirmación, que parece que van a ser 2 zonas en las cuales, como decíamos anteriormente, va a haber un equipo menos en una de ellas. Así que nada, va a haber que esperar que se resuelva eso. Obviamente a esta altura se debería saber cómo se va a jugar, cuál es el formato, cuál es la fecha. Entonces uno en la fecha y en un montón de confirmaciones puede ir asegurando diferentes situaciones para apuntar en cuanto al trabajo. Pero bueno, nada, es lo que tenemos. Hoy la fecha puesta es al 6, estimativa al 13. Bueno, tenemos que ir trabajando y ir conformando lo que realmente nosotros necesitamos, pensando en el 6, y después ya tras una semana será mejor, y bueno, así seguirá viendo cómo se van confirmando las cosas. Recién discutíamos con los chicos el hecho de que han aparecido o que ha habido más ascensos y nuevos clubes y demás. Tenés mucha experiencia en el ascenso. Nosotros planteamos que los torneos, que aquella vieja Nacional B o la primera Nacional, si quieren ahora, perdió valor. Sin desmerecer al que llega, sin desmerecer cómo llega, porque las reglas son claras, pero ¿no te pasa eso que a mayor cantidad de equipos, a cosas raras, a finales extrañas, el torneo va perdiendo prestigio? Sí, a ver, desde hace unos años para acá, obviamente se han modificado hasta torneos, incluso en el momento en el cual se estaba jugando, y se han generado cambios y modificaciones que por ahí no estaban pactadas anteriormente. Sin duda que a veces genera algo de desprolijidad todo lo que se va dando. Hay equipos que con mucho mérito llegan a conseguir cosas importantes, y otros quizás de la nada aparecen en situaciones que se favorecen, pero es lo mismo de antes. Lamentablemente uno tiene que ir acostumbrándose a un montón de situaciones, y no está bien que así sea, pero bueno, desde el lugar nuestro lo que queda es trabajar, afrontar cada situación que venga. Nacional B, más allá de, como decís vos, obviamente cada vez se acumulan más equipos. Creo que es una división que está a un pasito de la elite y debería jerarquizarse cada vez más. Así que nada, del lugar nuestro, tanto entrenadores como jugadores, creo que también dirigentes, porque hay muchos dirigentes que obviamente buscan el beneficio para el fútbol en general. Tratamos de trabajar con la mayor profesionalidad posible para hacerle el trabajo que nos corresponde, y bueno, seguir sosteniendo
lo que es estar en una categoría de jerarquía a un pasito de la lista. Así que nada, del lado nuestro seguir trabajando y afrontando cada desafío de la mejor manera. ¿Cómo estás, Fernando? Facundo te saluda. Pensando en lo que es la impronta que tienen tus equipos, no sé si habrás visto algo de lo que fue Temperley el torneo pasado, pero ¿en dónde crees o en dónde estás tratando de poner más la lupa para mejorar aspectos del juego, tanto defensivos como ofensivos? No, a ver, no pongo el ojo en lo que pasó, primero porque yo no estaba y obviamente porque pasó, y en segundo lugar porque prácticamente este va a ser un equipo nuevo. No puedo, si bien he visto y he analizado para ver jugadores y situaciones de lo que fue el torneo anterior, no puedo hacer hincapié en qué mejorar o no mejorar porque esto es nuevo. Yo puedo hablar a partir de ahora de lo que quiero, de lo que deseo, un Temperley protagonista, que pueda manejar la pelota, que pueda tener profundidad, que obviamente tenga ritmo y dinámica a la hora de jugar. Así que desde el lado en el que a mí me toca, a partir de una semana para acá, empezar a trabajar, estamos buscando jugadores con características que nos puedan dar una cierta intensidad y que nos permita jugar los partidos de igual a igual con todos los rivales y por qué no, como a mí me gusta, tratar siempre de doblegarlos y siendo protagonista para ir en búsqueda de los resultados. Pero bueno, estamos en ese comienzo, hay que trabajar, estamos en el rearmado de un nuevo plantel y bueno, ese nuevo plantel obviamente nos va a ir dando un nuevo equipo. Y pensando en el armado justamente del plantel, ¿en dónde crees que te faltan algunas piezas como para seguir reforzándolo? En casi todas las posiciones, porque como te decía anteriormente, si uno evalúa del plantel anterior, los jugadores que han quedado de los que generalmente jugaban, bueno, se pudo retener a Papaleo y a Banulciel. Contreras sigue estando en el plantel, que es uno de los volantes que también venía jugando, de Martini. Después el resto prácticamente no está, porque hay chicos que obviamente han tenido minutos, pero no ha sido base de lo que ha sido el equipo. Entonces, por eso te decía anteriormente, estamos en la búsqueda de características que nos permitan tener un equipo diferente, obviamente en los nombres, de acuerdo a lo que fue Temperley el año pasado, y a partir de eso involucrar y meter nuestra idea para como decía antes, Temperley es un club muy importante, con mucho pasado en primera división, es un equipo grande y a partir de eso lo que necesitamos es ver un Temperley protagonista. Así que nada, en ese desafío estamos trabajando. Fernando, buenas noches, Gastón te saluda. Siguiendo un poco con esto de los refuerzos, preguntarte si, tu visión con respecto a los jugadores que pueden venir se basa solamente en las características o también puede influir un poco el tema de la edad, teniendo en cuenta la cantidad de jugadores jóvenes que hoy tiene el plantel de Temperley. A ver, uno busca características y en esas características obviamente hay jugadores jóvenes, hay jugadores de experiencia. Tratamos de tener un equilibrio en los cuales podamos conseguir jugadores en plenitud física y que a su vez también tengan recorrido y experiencia en la división. Después obviamente hay una situación, como hablábamos anteriormente, de lo económico, en el cual el club tiene un presupuesto en el cual no quiere sobrepasar y bueno, en esa situación obviamente estamos trabajando para traer lo que realmente necesitamos. Así que estamos buscando ese tipo de jugadores con características de acuerdo a lo que nosotros vayamos a utilizar, obviamente en la medida cuanto tenga experiencia y plenitud física para poder desempeñar lo que realmente queremos sería lo ideal. Así que nada, es un trabajo muy puntual, muy fino, pero estamos trabajando en ese sentido, quizás no con la velocidad de otros equipos, porque por ahí hay otros equipos que van llevando un montón de refuerzos todo el tiempo, pero nada, nosotros vamos con la seguridad de saber que lo que elegimos es lo que buscamos. Fernando, la última y te liberamos, te agradecemos de vuelta este ratito con nosotros. En los últimos días, allá hace un par de semanas lejanas, Platense llegó a primera división, logró el ascenso a la máxima categoría. Vos fuiste claro mentor del primer ascenso o el ascenso previo
a lo que hoy se le dio a Liop. ¿Qué sensaciones, qué te pasó por la cabeza cuando allí en cancha de Newell's el Calamar dio el salto? La verdad que satisfacción, y es un poquito por lo que hablábamos anteriormente, se cumplió con un proceso. Yo los procesos, más allá de los nombres, hay que tener bien en claro qué es lo que se busca, a qué se apunta, y bueno, hay que trabajarlo y defenderlo más allá de los nombres. Nosotros iniciamos allá por el 2017, en conjunto con la dirigencia, una idea nueva. La dirigencia también tenía poquito tiempo de haber asumido en el club, y bueno, se buscaron unas bases sólidas en cuanto a la forma en la cual el platense tenía que trabajar y apuntar a cada partido para volver a primera, que es lo que obviamente los hinchas y la gente siempre quería. Parecía muy lejano en aquel momento, pero bueno, se trabajó, se consiguió el primer ascenso. En los 2 años posteriores del Nacional B se trabajó de la misma manera, se fue competitivo, se pudo promocionar un montón de juveniles. El club pudo hasta en ese sentido también trabajar desde lo económico con la venta de juveniles, y eso iba generando que el proceso se iba potenciando. Y bueno, hoy con la última parte que dirigió el Chocho Liop se ha conseguido lo que en aquel momento parecía lejano, y yo digo que bien merecido, porque yo digo que en esto la clave en los procesos, y si uno repasa lo que han sido las finales anteriores, no solamente Platense, Estudiantes de Río Cuarto, es un proceso largo también, con un entrenador que ya venía hace tiempo trabajando. Estudiantes de Buenos Aires, si bien había cambiado de entrenador, el proceso y la idea de conducción del club seguía siendo la misma. Sarmiento, que ascendió, un equipo que también cambió de entrenador, pero la idiosincrasia que ya venía trabajando con el tiempo era la misma. Y así, esos ejemplos son los que marcan que a la corta o a la larga los proyectos, las cosas bien trabajadas y serias, sin duda consiguen los resultados. Así que nada, ojalá podamos hacer en Temperley lo que en aquel momento se hizo, y a partir de eso, ¿por qué no? A la corta o a la larga conseguir el objetivo que realmente la gente quiere, que Temperley vuelva a primera división, y que obviamente también le genere una idiosincrasia en su fútbol de trabajar y potenciar a los juveniles del club. Fernando, nuevamente gracias, toda la suerte en lo que venga, y seguramente volveremos a hablar, que es la manera de que la gente sepa y conozca todo, ¿te parece? No hay problema, muchísimas gracias por el llamado. Abrazo grande. Pasaba Fernando Ruiz, entrenador de Temperley por el aire de Identidad. Música, dividimos, cortamos y venimos.